Ok, vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios y es interesante que Dios hace las cosas de una manera especial, ¿sí? Yo tenía una prédica para hoy y el Señor esta mañana me dijo, no es eso lo que yo quiero que tú compartas, sino es diferente. Y tiene uno que ser sensible a lo que Dios quiere, ¿no? Y me gustaría, más que predicar, abrir, tratar que hablemos de corazón a corazón, que yo creo que es muy importante hacerlo de esa manera. Y me gustaría empezar que tuviéramos la libertad, ¿ok? Que cada uno pudiéramos expresar, por ejemplo, qué significa la Navidad para cada uno de nosotros. O sea, a veces nosotros tenemos un concepto, ese concepto con los años se va cambiando, ¿sí? El concepto que tenemos nosotros de la Navidad se va cambiando con los años. Y podemos nosotros pensar algo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, por ejemplo, cuando era la época de la Navidad, pues yo pensaba en los regalos, ¿sí? ¿Qué regalos? ¿Qué me van a regalar? ¿Sí? Sabía que mi mamá me mochaba los juguetes, no me daba juguetes, ropa, pero que bueno, vamos a ver de qué se trata. Y entonces esa era la alegría. Después, en la medida que fui creciendo, pues vi que por ejemplo, la parte interesante era, bueno, había reunión, entonces había buena comida, después había baile, y entonces teníamos baile, hacían unas reuniones donde el tío Leo, y nos reuníamos allá todos, y entonces había baile y tomaba trago y hacía distintas cosas en ese tiempo, y fue cambiando esa parte, ¿no? Ahora es algo diferente, pero creo que cada uno de nosotros tenemos una expectativa, y hoy podemos decir, bueno, al tiempo actual, por ejemplo, qué significa para nosotros la Navidad, cómo nosotros pensamos, qué pensamiento acude a nuestra mente cuando nosotros pensamos en el tiempo de Navidad. Entonces, no sé, quiero que podamos compartir también, no todos al tiempo, pero de uno en uno, ¿ok? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Y quiero que ustedes sientan libertad también de compartir, ¿ok? Es importante que todos lo podamos hacer. Entonces, ¿qué significa para ustedes la Navidad? O sea, ¿qué ves tú, por ejemplo, para ti? Para mí la Navidad es compartir con mi familia y pasar un tiempo agradable con ellos. Amén. Bueno, eso es importante. Sí, de la leche. Bueno. Ok, para Vanessa, ¿qué es? A ver, pero ¿por qué no va la niña que no es nada? ¿Qué piensas tú cuando habla uno de Navidad? Con la familia. Y pues así como que nos reunimos todos, como cuando hacemos viajes y todo. Y es eso. Ok, bueno. ¡Regalos! Para mí siempre ha sido ¡wow! ¡Regalos! Llega la Navidad y unos regalos. Para ti, Joy, ¿qué es? Por ir a la montaña y por regalo. No, pero No. ¿qué significa la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Cuando tú piensas en Navidad, ¿qué piensas? ¿En qué? Regalo. ¿En los regalos? Sí. Bueno. Christmas. ¿Y Lucas? Y un pedo. Estar con la familia y recibir regalos. Qué bueno. ¿Qué más? Pero no con timidez, sino ¿qué más? ¿Qué significa? Bueno, para mí también como que tiene etapas en mi mente, ¿verdad? Que al principio, claro, los regalos y mucho en que yo iba a recibir, ¿verdad? O que ya sabía una muda de ropa y un juguetico ahí, ¿verdad? Seguramente. Y entonces, pero después pasó ya cuando la edad más o menos de ellos o más adultos, ya eran regalos diferentes y pues la comida y la fiesta, ¿verdad? El compartir con la familia o la fiesta en sí, ¿verdad? Pero desde que llegamos a este país fue mucho pensar en que, o sea, ¿por qué regalamos, verdad? Y entonces vivo más ese pensamiento a mí, que por qué regalamos, y en realidad nosotros regalamos, creo yo, porque Dios hizo el gran regalo, el regalo de dar a su Hijo. Ahí empezó todo, ¿verdad? Cuando nació Jesús. Entonces, claro, Jesús nació para morir, eso era, ¿verdad? Pero que Dios dio a su Hijo al mundo, entonces, por amor a Él. Entonces, yo al pensar eso,
realmente con los años, antes yo pensaba en lo que yo iba a recibir, pero gracias a Dios, ¿verdad? Realmente hoy puedo decir que la Navidad yo pienso en cuánto yo puedo dar, que a quién le voy a dar, o a mi hermano le voy a dar, claro que a la gente que está más cercana a mí, y verdad, pero cada año he estado procurando dar al que no me puede dar al que ni sabe que yo le voy a dar, ¿verdad? O sea, pero, y pensando en que Jesús dijo que es mejor dar que recibir, entonces poner eso en práctica, y muchas veces no porque yo quiera, pero es como que sí, Jesús dijo eso, ¿verdad? O sea, pero entonces en esta Navidad especialmente fue como que, ok, desde el Día de Acción de Gracias, ¿cuánto vamos a dar, verdad? Entonces, creo que cuanto más crecemos, los regalos que pedimos no se pueden comprar, las cosas que queremos no las podemos comprar, entonces, al menos para mí ha sido como que, entonces, ¿cuánto yo puedo dar? Entonces, para mí la Navidad es dar. Bueno. Aunque también me regalan y es chévere. No puedo negar. No. Bueno, en mi casa paterna había una tradición muy linda en Navidad, cuando éramos muy pequeñitos. Vivíamos en un pueblo y era ir a cortar el árbol, a traer la lama y hacer el pesebre en una ceremonia. De muy pequeñitos mamá lo hacía y nosotros mirábamos cómo lo hacía y poníamos una casita, un animalito, cualquier cosa de esas. Y después lo hacía mi hermano mayor y entonces todos teníamos que mirar porque él sí no dejaba tocar nada. Todo era ahí. Él ponía una barrera entre la mesa donde se hacía el pesebre y donde estábamos nosotros y no nos dejaba tocar nada. Y luego mamá nos enseñaba pues lo que era el nacimiento del niño Dios, el sufrimiento de la Virgen, todo pues el sentido religioso que tenía. Y después la gana era a Papá Noel. El papá se ponía de Papá Noel y nos daba los regalos. Y siempre nos daban juguetes en Navidad. Hasta que en una Navidad se le quedó el cordón de la bata por fuera y lo vimos. Entonces ya descubrimos que el Papá Noel era él. Perdimos esa ilusión. Y a través de los años pues siempre se mantuvo pues la fiesta de familia se hacía en la casa nuestra o en la casa de mi abuela. Se turnaban el año nuevo y la Navidad cada año. Y nos reuníamos toda la familia. Entonces para nosotros era una alegría compartir con los primos, los regalos. Teníamos una tía que hacía representaciones y entonces nos ponía a actuar y eso era muy, muy agradable, muy bonito. Sí. Y ya después va uno, ya en los 15, en los 16, entonces eran las fiestas de los aguinaldos en cada casa, las parrandas, pues ya se va perdiendo el sentido religioso que tienen las cosas y se vuelve pues como más social, más comercial. Y después ya cuando, en la época en que me separé y todo, ya como que perdí el entusiasmo de hacer esto. Cuando tuve mis hijos sí los hacía, cuando estaban pequeñitos les hacía el pesebre, el árbol, todo. Después ya perdí esa ilusión, pero cuando nacieron las nietas otra vez revivió. Sí. Para ellas es una ilusión y para mí también ponerles en la casa con todas las cosas, todos los perendengues que puedan. Estar en su casa, claro, pero siempre pues hay esa reunión de familia. Ya pues las familias han crecido tanto, entonces ya no compartimos con toda la familia, sino con los hijos. Claro, cada quien. Bueno, yo creo que hay algo interesante en todo esto y es que cada uno tenemos una expectativa de lo que es la Navidad. Y yo creo que en el fondo de nuestro corazón una cosa que aprendemos y que va madurando con el tiempo es la gratitud en nuestro corazón hacia Dios cuando nosotros entendemos lo que Cristo vino a hacer y cuando entendemos que el regalo más importante de la Navidad se llama Jesucristo, ¿sí? Y el domingo pasado, por ejemplo, los niños en su escuela dominical estaban tratando sobre la gratitud y esto fue lo que me dio Lucas a mí, ¿sí? Dice, te amo, Hoyo, que me dice Hoyo. Lucas, te amo. Pero aquí hay una cosa, estaba yo mirando esto y es interesante porque dice, ¿por qué me ama? Dice, gracias porque me ama. Gracias porque es mi jefe, yo digo que es mi secretario, ¿sí? Entonces, mi secretario entonces dice que yo soy su jefe. Gracias porque juega conmigo, porque me enseña. Y aquí en el dedito pequeño dice,
por la piscina. ¿Sí? y es interesante porque yo creo que en nuestra vida hay gratitud, ¿cierto? Hay una gratitud. Y esta es la forma como un niño expresa eso. Y Dios me mostraba, esto es sencillamente, ¿sí? Cuando uno mira las cosas que Dios nos da, es eso, ¿sí? Aquí dice, lo primero que Él habla, mira, me llama la atención, es que Él dice, porque me ama. Yo creo que la parte más importante es el amor. El deseo más grande que Dios ha puesto en nuestro corazón es el deseo del amor, las relaciones, que podamos tener una relación. Y quiero compartir un poquito de nuestro testimonio, cómo nosotros llegamos a los pies del Señor, que ustedes no lo conocen. Y es que nosotros nos casamos muy jóvenes. Esperanza tenía 19 años, 18 años, yo tenía 20 años. Y tuvimos nuestros 2 hijos primero y tuvimos conflictos, porque pues uno no es maduro, hay muchas cosas que falta de madurez en la vida de uno, no ha vivido. Entonces tomar una responsabilidad tan fuerte como es un matrimonio es algo que lo desubica a uno. Y eso hizo que llegáramos a un punto donde ya nos estábamos separando, nos estábamos divorciando. Y cuando estábamos en ese punto de divorciarnos, fuimos a Bienestar Familiar y la muchacha decía, mire, yo hago esto todos los días, pero con ustedes yo no quiero hacerlo. Yo no quiero hacer eso, no quiero levantar esa acta de separación, de divorcio. Y entonces estaba mi suegra y mi suegra nos dijo, ¿por qué los muchachos no van a una iglesia? Quiero que vayan y escuchen la palabra de Dios y todo. Y yo pensaba, bueno, mi suegra es de una religión, es otra cosa, distinto a lo que yo soy. Pero digo, bueno, está bien, vamos. Entonces fuimos. Y había una palabra allí que estaban diciendo que Jesús dijo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo dije, bueno, pues yo creo que eso es como para mí, porque si me siento cansado, o sea, se siente uno sin ilusiones. Yo tenía, cuando estábamos separando, 23 años. Y dice uno, bueno, pues como que todo el mundo se viene abajo, ¿sí? Se acaba mi matrimonio, se acaba la vida, mis hijos, ahora qué van a hacer. Una serie de cosas. Y entonces luego hicieron una invitación a recibir a Jesús. Y yo dije, bueno, pues yo ya lo tengo todo perdido, se está acabando mi matrimonio, ¿qué puedo hacer? Con tal de que esto no sea una religión rara, ni una cosa bien rara que me estoy metiendo yo acá, ¿sí? Que uno piensa eso, ¿qué rollo me estoy metiendo? ¿Que de pronto es una secta o es algo así? Pero era algo que yo lo pensé, pero yo sentí el deseo, dije, bueno, pues yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, quiero tener a Jesús en mi corazón. Y fue así, entonces yo pasé adelante, me invitaron a pasar adelante, y Esperanza también por su lado sintió la necesidad y pasó adelante, y recibimos al Señor. Y era una iglesia muy pobre, y yo me acuerdo que quedaba en un barrio que quedaba cerca de la Española, nosotros vivíamos en Tisquesusa, que queda pegado allá a la Española, y el barrio, no me acuerdo qué barrio, cómo se llamaba el barrio, pero era un barrio pobre, entonces fuimos allá y fue bien lindo. Y cuando nosotros damos la vuelta, wow, yo me aterré porque toda la iglesia estaba aquí alrededor de nosotros, a nuestra espalda, ¿no? Y el primero que estiró la mano fue un señor que no tenía piernas, estaba en una patineta, un carrito de ruedas. Y entonces, Dios lo bendiga, es de la familia de Dios a partir de este momento. Yo no entendía eso, pero me sorprendió. Pero algo que me impactó mi corazón es que yo vi un amor en toda esa gente que nunca lo había visto, ¿sí? Porque uno va a una reunión y uno sencillamente, pues, mira a la persona que predica, habla, pero no tiene una amistad con nadie, ¿sí? Y de pronto toda la gente se nos vino a saludarnos y a abrazarnos, y yo veía una sinceridad, y en ese señor veía algo tan lindo, sus ojos brillaban de una manera tan especial, no se me olvida nunca eso. Y me impactó como ese amor, como eso que yo nunca había visto, ¿sí? Y empezamos a asistir, y Dios empezó a hacer cambios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Y fue realmente algo precioso lo que empezó a pasar de ahí en adelante. Eso hace 38 años, no, para 39 años que sucedió eso. Entonces, a veces el concepto que nosotros tenemos de Dios, un concepto de un Dios lejano, cambia por un concepto de un Dios que se ha acercado a nosotros, que nos ama, ¿sí? Y entonces cuando yo miro la palabra amor aquí, yo encuentro que lo más importante para Dios es el amor. Para Lucas es el amor que tiene su abuelo por él, que lo ama. Y yo creo que para uno como humano es el amor de Dios, es el sentirse amado por Dios. A veces nosotros nos sentimos incomprendidos. Cuando uno es muchacho, por ejemplo, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era pequeño. Eso me impactó mi corazón. O sea, la falta de mi papá me impactó y me hizo un muchacho rebelde. Y había rebeldía en mi corazón y me levanté con esa rebeldía. Pero sucedió algo tan tremendo cuando yo recibí a Jesús, porque eso me cambió mi corazón.
Fue como cuando cogen algo fuerte y lo derriten al calor, como se vuelve como una melcocha así, ya manejable, ¿sí? Y así yo sentí que eso sucedió conmigo. Entonces, Dios me dio amor y yo me acuerdo que fui donde mi mamá y Dios me dijo, bueno, tienes que pedir perdón porque tú has sido un hijo malo, rebelde, grosero, desobediente. Y yo fui donde mi mamá y le dije, mamá, yo quiero que tú me perdones. Y, ¿por qué, mijo? ¿Qué pasó? Se aterró que yo fuera. Y entonces yo lloré delante de ella, me arrodillé, le pedí perdón. Y yo, sí, mijo, yo te perdono. Y se puso a llorar también, ¿no? Y fue un momento muy, muy lindo, muy especial. Y yo empecé a sentir como el amor de Dios va cambiando nuestro corazón. Va quitando durezas, asperezas. La rebeldía que yo tenía era porque faltaba la imagen de mi papá en el hogar. Y entonces eso hizo que me rebelara y entonces me castigaban. Y yo creo que si hay un muchacho que le han dado duro esa mía, me dieron con el cable de la plancha, con el cable de la luz, con escobas, con todo, me tiraron con todo. Me amarraban a las columnas, ¿sí me entiendes? Todo eso, porque yo era tremendo. Pero cuando uno llega delante de Dios, Dios lo cambia, Dios cambia su corazón, su vida. Y Dios hizo de nuestro hogar algo completamente diferente, ¿sí? Un hogar distinto. Entonces, es el amor de Dios, o sea, una de las primeras cosas que impacta nuestra vida y que impactó mi vida fue eso, ¿sí? Ese amor de Dios. Y creo que Él lo ponía en primer lugar. Decía, el ser jefe, mi jefe, ¿no? Que es mi jefe, que Él es mi secretario, decía Él. Y yo creo que con Dios, nosotros aprendemos a amar a Dios de una manera porque aprendemos a ver a Dios distinto. Antes ve uno un Dios bravo, con un látigo, que si uno se equivoca, ¡tan! Ahí le cae, ¿sí me entiende? Y encuentra uno un Dios tan amoroso, tan especial, que Él se quitó a su hijo, que era su hijo primogénito, lo más importante, y lo dio para que viniera a morir por nosotros, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en la Navidad, uno piensa en lo lindo que es el nacimiento de Jesús y todo lo que nos han enseñado y todo. Y yo creo que esa tradición es una tradición hermosa de tener una gratitud hacia lo que Dios hizo de enviar a su hijo. Pero ese hijo creció y ese hijo fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Entonces, ese hijo fue el que nos abrió esa comunión y esa relación con el Padre que nosotros no teníamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos ese amor de Padre tan especial del jefe, que es Dios, y nos relacionamos con Él, hay algo hermoso y maravilloso que pasa en nuestra vida, ¿sí? Algo hermoso y eso cambia nuestro corazón. Entonces lo tenemos a Él como el jefe, como el Señor, como el Dios Todopoderoso que nos ama. Y dice Lucas aquí, yo juego con Él, ¿sí? Jugamos. Y yo creo que con Dios pues no estoy jugando, ¿no? Pero con Dios, ¿sabe qué es lo lindo? Con Dios nos deleitamos en Dios. Cuando tú tienes esa relación y ves a Dios que te ama, cuando tú ves que Dios, ese Dios que está por encima de ti, un Dios, un ser superior, pero está tan cerca de ti a la vez, tú te deleitas. Entonces, yo me acuerdo cuando yo fui a la iglesia la primera vez y la gente tocaba las palmas y toda esa cuestión, yo no me sentía como desubicado, no, yo no estoy para eso. Y levantaba las manos, peor, no, yo creo que voy a hacer eso. Pero cuando pasó el tiempo y yo empecé a entender las cosas de Dios, mira, yo creo que Dios pone una alegría en nuestro corazón nueva. Esa alegría que yo no tenía, por mi separación y todo, se quedó a un lado. Y Dios pone una alegría nueva en nuestro corazón. Él dice que pone un cántico nuevo de alabanza en nuestra boca. Y entonces uno empieza a alabarlo y uno empieza a aplaudir. ¿Por qué? Porque Él lo merece todo. Y no solamente eso, sino que Dios es tan especial con uno. Y uno empieza a caminar con Dios y uno ve cómo Dios nos ama. Y ese cuidado de Dios, ese aprecio que Dios tiene por nosotros es tan grande que cuando se trata de alabar a Dios, uno quiere alabarlo con todo su corazón. ¿Sí me entiendes? Ya se vuelve sincero. Ya no es una cuestión religiosa que uno va por cumplir una misa y uno estaba pensando a qué hora se terminaba la misa y salir, ¿sí? Y estaba pensando en otras cosas muy diferentes, estaba desubicado. Su mente estaba en otra parte, aunque nuestro cuerpo estaba ahí, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia cuando pequeño, iba con mi mamá, tenía que ir a la misa de 7 y me llevaba ya a la misa de 7. No, yo no quiero ir, no, me tocaba ir me tocaba ir con ella a acompañarla, porque ella no podía ir sola. Y entonces yo estaba en la iglesia, pero yo estaba mirando las chinas bonitas y todas las que habían ahí, estaba echándole ojo, una cantidad, estaba ahí mirando para todos los lados, poniendo el radar, ¿sí? Pero yo no estaba en eso, no sabía ni de qué decía el cura ni nada de esas cosas. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, tú no te pierdes ninguna palabra. Cada palabra que se habla es una palabra que te llega al corazón, que trata contigo, ¿sí me entiendes? Y tú disfrutas eso. Entonces es diferente. Y entonces aprende uno a mirar eso y se deleita uno en las cosas de Dios. Y ya cuando uno alaba a Dios y adora a Dios, pues a uno no le interesa levantar sus manos. Primero que todo, el que dirán queda por fuera.
Que si uno canta bonito, canta feo, eso no importa. Tú cantas para Dios. Que si nosotros aplaudimos al ritmo, nos salimos del ritmo, no importa. Pero siente uno el deseo de levantar sus manos. Yo sentí el deseo de levantar mis manos. Y siento el deseo de levantar mis manos porque Él lo merece todo, ¿sí me entiendes? Si Dios ha hecho tanto por mí, yo lo amo con todo mi corazón. Y para mí es una prioridad. Pero no es una prioridad de labios. Es una prioridad que es así, ¿sí? Que es una prioridad en todo lo que yo hago. Yo lo consulto con Dios, yo tengo esa relación con Dios, tenemos esa comunión con Dios, le damos gracias por un alimento, le damos gracias en la noche por lo que nos da, le damos gracias en un nuevo día. O sea, tenemos un corazón que quiere recibir y que sabe que tenemos una relación con Dios y que Dios nos cuida, ¿sí? Entonces hay esa relación y lo vemos a Dios de esa manera, nos deleitamos en Él. Aquí él puso que Él juega conmigo, Él me enseña. Bueno, pues Dios, yo por ejemplo en lo natural con Lucas hacemos muchas cosas. ¿De qué vas a hacer hoy yo? No, voy a enterrar aquí unas plantas, voy a cortar el pasto, entonces Él está conmigo, ¿sí? Y Él tiene sus guantes también, y va y coge la garlancha y sabe ya todos los instrumentos y todo que usamos para sembrar y mete la pala y hace las cosas. Entonces Él aprende. Entonces otro día viene, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo una matera. Entonces venga, esta es la sierra, es el serrucho, pásame los tornillos, la puntilla, el taladro. Sí, entonces hacemos eso, entonces Él aprende. Entonces, no, yo quiero así. Y entonces él veía que yo me ponía el lápiz acá, ¿no? Y entonces decía, no, cuando yo sea Ollito, también yo me voy a poner el lápiz. Entonces, él aprende, ¿sí? Y tú, ¿cómo sabes tanto, no? Entonces, él es una forma como él aprende. Nosotros con Dios aprendemos cuando vamos a la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, no por leerla y que es algo aburrido y harto, no. La palabra de Dios es un deleite. Para uno, cuando uno entiende eso y cuando tiene esa relación con Dios, ¿sí? Entonces fíjate que hasta aquí hemos encontrado amor, hemos encontrado que Él es un ser superior, es nuestro jefe, que Él no juega a nosotros, pero nos deleitamos con Él, tenemos deleite y que Él nos enseña. Entonces estos 4 deditos que hay acá, y fueron los que escribió Él, hablan de una relación. Por eso nosotros hablamos, no estamos en una religión, no es un cajón de una religión lo que nosotros vivimos. Porque sería muy aburrido vivir en una religión, que uno tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. No, nosotros lo que hacemos lo hacemos con libertad. Nosotros cantamos porque lo amamos. Nosotros oramos porque eso es algo que fluye en nuestra relación, ¿sí? Imagínense usted un par de novios que no hablan nada. A punta de señas. Eso no funciona, ¿cierto? Pero cuando uno está enamorado, uno le dice a su novia, te amo, te quiero, y no tiene temor. Y cuando uno está enamorado de Dios, igual, uno dice, Señor, te amo, gracias, tú eres precioso, eres maravilloso. Entonces ya fluimos, aprendemos a amar y a expresar eso que hay en nuestro corazón. A veces somos tímidos, a veces no sabemos, ¿no? Con las muchachas, ¿no? Uno también veía a la muchacha y entonces, wow, no sabía cómo decirle, pero tal, se atrevía y le decía la cosa, le echaba su piropo, hacía la cosa, ¿ve? Entonces, eso es algo que uno va aprendiendo y en la medida que uno se va relacionando, y así es con Dios. Pues no es una relación fría, sino es algo realmente hermoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser cristiano, no es cambiar de religión. Primero que todo, no es cambiar de religión porque Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo que nos enseñaron, el del pesebre que nos enseñaron es el mismo Jesucristo. Pero lo que sí cambia es nuestra relación, nuestra comunión, cómo nos relacionamos con Él, ¿sí? Entonces, yo creo que lo verdaderamente importante es eso. Cuando yo empezaba en la vida cristiana, estábamos en los primeros años en esa iglesia que les digo, iba una viejita y nos ayudaba, y la viejita decía, uy, hermano, el Señor me muestra que usted va a ser pastor. Entonces, cuando la viejita me dijo eso, yo, pastor, yo estaba en el mundo, estaba en otra cosa muy distinta. Entonces dije, no, esta viejita se la fumó verde, ¿cómo le va a ocurrir? Pastor, ¿sí? Pero fíjate que las cosas cambian. Y cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, Lorena decía de que nosotros rendimos nuestra vida a Dios. Y uno empieza a rendir áreas de su vida, ¿sí? Al principio guardamos, y es como una casa, le decimos, bueno, Señor, tú puedes estar aquí en la sala, pero las habitaciones no, ahí no me entra, yo tengo llave, tengo el candado de ahí, ¿sí? Pero en la medida que uno conoce de Dios, uno le va dando toda la casa, ¿sí? Y es como cuando uno trabaja, por ejemplo, con la gente americana. Aquí uno llega a su casa y son unas casas de lujo y tienen sus códigos de entrada desde del portón de allá. Entonces, cuando hay esa confianza con uno, entonces ya uno sabe el código. Entonces uno llega a la casa y tin, 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 pum, se le abre la puerta. Llega uno a la otra puerta, tin, 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 pum, pum, se abre y papá adentro no suena ninguna alarma, ¿sí? Y sabe uno todos los sitios secretos y sabe uno todas las cosas que hay. ¿Por qué? Porque hay una relación y hay una relación donde hay una confianza mutua, ¿sí? Y así es con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, nosotros rendimos toda nuestra vida. Señor, mira, ¿sabes qué? Esta es tu casa.
Esta es la sala, las alcobas, cada habitación. Aquí no hay ningún rincón que tú no puedas entrar. Todos lo rendimos a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una relación que va en amor, una relación que va en deleite, una relación que nosotros entendemos lo que es Dios con nosotros, ¿cierto? Y una relación en la cual Él nos enseña. Entonces nosotros somos enseñados a través de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña, entonces uno aprende cosas y uno empieza a practicarlas. Y la parte no es importante coger uno una cantidad de información y meterla aquí en la cabeza, sino la parte importante es cuando nosotros vivimos eso que Dios nos dice. ¿Sí? Cuando nosotros lo vivimos, entonces experimentamos las cosas que Dios dice. Hay alegría en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando yo me convertí, empecé a ir a la iglesia, empecé a entender las cosas de Dios. Yo tenía mis amigos, y mis amigos era pura rumba, puras salidas, puros programas y todo eso. Y él me decía, no, véngase para acá, hermano. Pues vaya usted a su iglesia, pero véngase para acá. Yo le decía, no, hermano, ¿por qué no se vienen para acá más bien? Yo aquí la paso más chévere que lo que pasamos nosotros allá, ¿sí? Entonces uno disfruta tanto las cosas de Dios que uno no quiere volver. Entonces, ¿qué pasó? Me tocó dejar mis amigos y reemplazarlo por amigos diferentes, por amigos que me ayudaban a edificar mi vida, por amigos que tenían cosas de las cuales yo tenía que aprender y que eran de bendición para mí. Entonces va uno cambiando. Entonces fíjate que la relación, tener una relación con Dios, todo eso es relación, el amor, lo que es Dios, lo que es el deleite en Dios y lo que Dios nos enseña. Entonces eso nos enseña realmente que con Dios nosotros nos sentimos completos, estamos completos con Él. Hay alegría en nuestro corazón. Entonces, estar en un servicio, no es una cosa que es aburrida y usted a uno y no sabe qué hacer. No, y cuándo se termina esto, sino es algo donde tú estás deleitándote en cada momento y eso pasa así. ¿Por qué? Porque tú te estás deleitando en las cosas de Dios. ¿Sí? Tú estás sacando una bendición en tu vida, un gozo en tu vida, en tu corazón que Dios lo pone. Eso es lo que es la relación. Y fíjate que cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, sentimos su amor y sentimos todo esto, hay algo que está en el dedito pequeño aquí. ¿Cierto? Si miramos la mano, creo que la mano es como así. Entonces, este es el amor, esta es la grandeza de Dios, este es el deleite de Dios y esto es lo que Dios nos enseña. Y lo más pequeñito que hay, ¿cuál es el más pequeñito? Este, ¿cierto? Entonces, este es el que tiene que ver con la piscina. ¿Qué es la piscina? Son las añadiduras. Entonces, nosotros buscamos a Dios no por la piscina, no por lo que nos da, ¿sí? Sino lo que nos da a nosotros, nos lo da porque Él es nuestro proveedor. ¿Cierto? Nos da las cosas porque Él es nuestro proveedor. Pero lo más importante no es lo que Dios nos da, que lo buscamos por eso, sino por lo que Dios es para nosotros. Entonces, cuando tenemos esa relación con Dios, fíjate que Dios nos da las cosas. ¿Sí? Cuando nosotros conocimos al Señor, yo estaba más quebrado que un bulto de cachos. ¿Sí me entiendes? Estaba quebrado. No tenía sino deudas. Pero fíjate que en la medida que pasa el tiempo, Dios empieza a bendecirnos. Yo tengo un trabajo, tenemos un carro, compramos una casa, luego salimos y compramos otra casa, después tenemos una empresa, muchas cosas que Dios nos fue dando, ¿cierto? Entonces uno entiende y uno está rendido más a Dios que a nosotros mismos, ¿sí? Y Dios nos trajo en este país con un propósito, y el propósito era servirle. Entonces es interesante eso, de saber que nuestra vida tiene un propósito. Dios hace todo con propósito. Uno dice, ¿por qué yo tuve que hacer esto? Pues uno tiene que entender que detrás de eso Dios tiene un propósito. Yo creo que el hecho de que ustedes hayan venido acá, Dios tiene un propósito con eso. ¿Sí? Y estamos hablando en este momento de la Navidad. Y es interesante porque si nosotros entendemos el concepto de Navidad, la Navidad es el Señor. Dios dijo, hay una palabra en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay las personas que lo reciben, que creen en Él, y es la puerta de entrada es esa, creer en Dios y recibirlo en nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos eso, que fue lo que yo hice, yo dije, bueno, me hablaron de Dios, y bueno, yo creo en Dios, ok, yo creo en ese Dios. ¿Quieres recibirlo? Sí, yo levanté mi mano y lo recibí. Entonces hice una oración de recibir al Señor. Y lo recibí en mi corazón y ahí empieza todo. Y no solamente eso, sino que nos sorprende porque ahí eso no solamente nos da entrada a tener comunión con Dios, sino salvación y vida eterna. Entonces eso nos asegura dónde nosotros vamos a pasar el resto de la eternidad. A veces uno se aterra cuando habla de la muerte, ¿no? Wow, ¿y yo para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Sí? Pero eso nos da la seguridad de que vamos a estar con Él. De que Dios tiene lo mejor y quiere lo mejor para nosotros. Voy a leer solamente un versículo que hay en la Biblia, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17.
Y Juan capítulo 17. Entonces, esta es una oración que Jesús hace por sus discípulos a Dios. Pero ahí la culminación, la parte más interesante, o el clímax básicamente de esa oración, está en el versículo 24. ¿Sí? 17:24. Sí, 17:24. Moni, ayúdale a buscar a Juan. Entonces dice acá, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, para que los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Entonces Jesús, antes de irse, antes de morir, oró por sus discípulos, y esta es la oración, y esta es la parte que él dice: yo quiero que donde yo voy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, y porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros dejamos esta tierra y tenemos esa relación con Jesús, que es el Hijo de Dios, eso nos da salvación. La salvación no es algo que nosotros nos ganamos a través de hacer obras, y yo hago esto y ya, yo me gano. No, la salvación es gratis. No hago absolutamente nada. Solamente yo creo en mi corazón que Jesús vino a morir por mí, y yo le reconozco como mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, yo tengo vida eterna. Vida eterna es ¿cuál? Es empezar uno a vivir una relación con Dios, que no termina cuando nosotros cerramos nuestros ojos en esta tierra, sino que sigue por la eternidad. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros esa seguridad, esa certeza de que nosotros al morir vamos a la presencia de Dios. Es bien importante que podamos entender eso. Entonces, ya cuando uno habla de la muerte, ya no tiene temor, porque nosotros vamos a encontrarnos con Dios. Vamos a ver la gloria de Jesús. Esa gloria que el Padre le dio, ahí la podemos ver. Y hay una cita más que quiero que miremos, que está en Romanos, capítulo 10. Ahí adelantico de Juan. Juan capítulo 10. Perdón, Romanos 10, perdón. Y dice, porque si confesases con tu boca, que es Romanos 10, versículo 9, que si confesases con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay dos cosas que es interesante. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Confesar con nuestros labios y creer en nuestro corazón. Y esa es la forma como nosotros recibimos a Jesús, de esa manera. Entonces, dice, porque con el corazón se cree para justicia, nosotros creemos para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando yo hablo con gente que me ha dicho, no, yo tengo a Jesús en mi corazón, ¿tú lo has recibido alguna vez? ¿Tú has abierto tu corazón para recibirlo? O no, pero yo lo conozco, yo tengo una relación con Él. No, tú puedes creer, nosotros podemos creer que conocemos a Jesús y que tenemos una relación con Jesús, pero estamos muy lejos de una relación con Jesús. Una relación con Jesús se inicia cuando nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios, ¿sí? Entonces, cuando uno lo hace, que fue lo que nosotros hicimos, yo dije, bueno, yo creo en mi corazón, y como yo creo, entonces digo, ¿quieres recibir a Jesús? Ok, yo quiero recibir a Jesús. Yo levanté mi mano, tuve que pasar adelante, pasé adelante, y hice una oración, y en esa oración yo recibí a Jesús, ¿cierto? Y no es, la parte no está en lo poderosa que sea la oración, es una oración sencilla, muy elemental. No es eso, porque no es lo que nosotros hacemos, es lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces Dios envió a su Hijo para morir por nosotros lo creemos en nuestro corazón y nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y ahí empezamos a caminar, entonces empieza un estilo de vida, se abre un mundo nuevo. Cuando Adán pecó, el hombre, Dios le dijo que si él pecaba, él iba a morir.
el deseo del corazón de Dios era que el hombre viviera eternamente. Pero como él pecó, se rompió eso y el hombre murió. Pero no hablaba solamente de la muerte en cuanto a la muerte física, sino la muerte espiritual. Él tenía una relación preciosa con el Señor. Él caminaba con Dios en el huerto del Edén. Pero al pecar, eso rompió esa relación espiritual. Y nosotros por eso, cuando se habla de que nosotros nacemos con un pecado original, es eso, el pecado de Adán. Entonces ese pecado y esa situación, venimos básicamente, tenemos vida física, pero espiritualmente estamos muertos. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, empezamos a vivir espiritualmente. O sea, se abre, es como si cuando se sube un switch, ¿no? Uno llega a un sitio oscuro, coge la luz y la prende y alumbra y ya podemos nosotros ver. Entonces, así venimos nosotros, venimos con el switch apagado. Y ese switch se enciende cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces ya tenemos luz y ya podemos ver las cosas. Y ya empezamos a percibir las cosas espirituales que antes no percibíamos. ¿Sí? Entonces esa es la manera. Y yo creo que si nosotros hablamos de Navidad, yo creo que lo más lindo de la Navidad es poder tener una relación con Jesús. O sea, que podamos nosotros asegurarnos que termina una Navidad, pero nosotros hemos encontrado a Jesús en nuestro corazón, hemos tenido un encuentro con Jesús, que nuestra vida de ahí en adelante tiene un sentido. ¿Sí? Y yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento, cerremos nuestros ojos por un momento. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta es una invitación que Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y que Él golpea la puerta de nuestro corazón. Él no nos empuja, no nos obliga. Él es un caballero porque Él nos ama, pero Él nos ha dado libertad, nos ha creado con dominio propio, con libre albedrío. Nosotros podemos elegir qué queremos y qué no queremos. Pero Él golpea la puerta de nuestro corazón y yo creo que hoy Él está golpeando la puerta de nuestros corazones. ¿Sí? Él está ahí. Pero Él no va a entrar si nosotros no le permitimos, no abrimos la puerta de nuestro corazón. Y es solamente cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, que le aceptamos a Él y que queremos establecer esa relación con Él, que Él va a entrar y Él va a tener comunión con nosotros. Y yo quiero que tú pienses por un momento, si tú deseas invitar a Jesús a entrar a tu corazón, si tú quieres abrir la puerta de tu corazón. Y es muy sencillo, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, es cuando creemos en nuestro corazón que Él es el Señor y Salvador, que Él vino a morir por nosotros, que podemos recibir la vida eterna. Y creemos eso. Y dice también la palabra que si confesamos con nuestra boca, estamos recibiendo la salvación. Y si es el deseo de tu corazón, yo quiero que tú puedas repetir conmigo esta oración. Y vamos a hacerla todos para apoyarnos, ¿ok? Pero que con sinceridad podamos hacerlo. Y podemos decirle: Señor Jesús, en esta hora, yo vengo delante de ti. Gracias porque tú estás golpeando en mi corazón. Yo voluntariamente quiero abrir la puerta de mi corazón y quiero invitarte a entrar, a que tú seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy. Yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ese libro que al final de los tiempos va a ser abierto y revelado. Pero que mi nombre se encuentre allí, escrito. Gracias, Jesús. Yo recibo tu sacrificio, tu sangre derramada en la cruz para limpiar mis pecados. Y de hoy en adelante me declaro por fe tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Lindo. Pues yo quiero decirte que el regalo más maravilloso no es lo que nosotros pensamos, ¿sí? Nos gustan los regalos,
¿ok? No nos han dejado de gustar los regalos, a pesar de que somos cristianos, un poco diferente a los demás. pero creo que el regalo más maravilloso es tener a Cristo en el corazón. Amén. Yo creo que eso es lo más lindo que nosotros podemos tener. Eso es lo más hermoso que Dios puede hacer en nuestra vida. Y eso es algo que nos cambia. A veces nosotros pensamos que cuando hacemos esa oración va a temblar la tierra o va a venir relámpagos. No sucede nada de eso. Pero lo que sucede en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y de ahí en adelante. Entonces, yo creo que la parte más importante de esta Navidad es irse con Jesús en el corazón. Tenerlo a Él como el Señor y como el Salvador. Amén. Bueno, amén. Dios bendiga.